Y en esta sección regresamos a la discusión sobre la guerra en Medio Oriente y cómo promete agravarse con el ataque que Irán realizó sobre Israel en respuesta a la incursión terrestre sobre el Líbano. El martes, alrededor de 180 misiles fueron lanzados contra suelo israelí. Y a pesar de que el Domo de Hierro hizo gran parte de su trabajo al repeler el ataque, esto abre una nueva arista en el conflicto de Medio Oriente que hoy ya es una preocupación de escala global y con varios frentes de batalla además. Para analizar, conectamos con Fabio Sánchez. Él es profesor titular de Estudios Internacionales y Política en la Universidad Sergio Arboleda de Colombia. Fabio es además PhD y máster en Relaciones Internacionales. Gracias, Fabio, por estar en El Mundo Ahora. A ustedes muchas gracias por la invitación. Comencemos. ¿Qué podemos esperar de la respuesta prometida de Israel? Bueno, estamos frente a una situación muy compleja. Hace algunos años no pensábamos estar frente a un escenario de tanta tensión. Creo que desde los ataques de Hamas el año pasado, pues hemos visto que Israel responde. El presidente Netanyahu tiene bastantes presiones domésticas de tipo judicial, electoral y sobre todo de la opinión pública. Recordemos que aún hay una incursión en curso en la Franja de Gaza, que no significa el fin de Hamas, y también hay unos rehenes allí que reclama la sociedad israelí. Y por supuesto que también ahora vemos una incursión en el sur del Líbano para luchar contra Hezbollah, asesinando al líder principal, lo cual es un antecedente también muy fuerte en términos de estrategia militar y el mensaje que le envía Israel a Irán. Y por supuesto, después de estos atentados, lo más probable es que también se dé una respuesta. No sabemos cuándo ni de qué tipo, pero sí va a existir esa respuesta. Bueno, tú nos estás describiendo un escenario pues, que básicamente es caótico y nos hace preguntarnos, ¿tiene Irán la capacidad real y concreta para defenderse de un ataque israelí a mayor escala? Bueno, también estamos frente a un escenario de incertidumbre, porque desde hace varios años venimos hablando de un Irán muy fuerte, con tecnología militar amplia, sofisticada, que incluso está en otros escenarios de conflicto, como en Ucrania hemos visto los drones, o también hemos visto que tienen un portafolio de misiles cada vez más de mayor alcance, más sofisticado, y que se enfrenta al Domo de Hierro, a la cúpula de hierro de Israel. Podríamos pensar que se trata de un primer mensaje, este envío de misiles, que fue muy preocupante. Recordemos que uno alcanzó a impactar en territorio israelí y eso es un asunto muy, muy grave. Pero lo que no sabemos es si va a haber una combinación en la estrategia de Israel, si va a ser una contestación de tipo tecnológico con misiles teledirigidos o con aviación, o si también puede haber una presencia terrestre, lo cual sería mucho más complejo. Y allí tendríamos que pensar o reflexionar si Irán tiene la capacidad de responder un ataque terrestre y no solamente un ataque de tipo a través de misiles. Bueno, inevitablemente cuando uno habla de Irán piensa en energía nuclear. ¿Qué tanto daño podría entonces la República Islámica causar, por otro lado, a Israel? Porque finalmente su lanzamiento de misiles fue sabiendo que serían repelidos por la cúpula de hierro. De acuerdo, pues aquí viene uno de los grandes interrogantes y preocupaciones para, digamos, todos los organismos y actores del sistema internacional, porque recordemos que ha existido una gran duda sobre los fines del proyecto nuclear cuando ya no son pacíficos, es decir, más allá del enriquecimiento de uranio, ¿cuál es el propósito de este proyecto nuclear que el presidente Obama intentó controlar a través de John Kerry, recordemos con los acuerdos en Viena, pero que desafortunadamente durante la administración Trump pues vemos que hay unas complicaciones con lo allí logrado y se desbarata prácticamente. Entonces no sabemos también qué piensan los decisores estratégicos israelíes, las fuerzas de defensa, el ejército, el comando central, sobre posibles ataques a centrales nucleares o a centrales o a estaciones militares, porque allí también tenemos mucha especulación y yo creo que no debemos tampoco subestimar a los decisores estratégicos, es decir, hay un grado de racionalidad también cuando estamos hablando de la posible amenaza nuclear, la escalada nuclear, algo que no está dispuesto a tolerar Estados Unidos, ni la Unión Europea, ni tampoco la ONU. Y muy rápidamente, ya para terminar, Fabio,
¿cómo afecta este conflicto el desarrollo de la guerra en Gaza? Porque podría, piensa usted, desviar la atención del mundo mientras siguen muriendo inocentes. La cuenta ya va por encima de 41.000 muertos, la mayoría niños y mujeres en vulnerabilidad. Sí, se trata de un escenario desafortunado. Estamos viendo, por supuesto, un drama humanitario en Gaza. Estábamos viendo un ataque indiscriminado a la población civil, lo cual no significa que Hamas desaparezca. Y esto debería llevar a reflexiones muy profundas en el gobierno israelí actualmente y a futuro. El tipo de estrategia frente a este tipo de amenazas. Lo mismo en el sur del Líbano, no va a ser la destrucción de Hezbollah, y también ya estamos viendo el principio de todo el drama humanitario. Entonces, tenemos un escenario muy complejo, tenemos un escenario de genocidio en Gaza, tenemos una incursión también en el sur del Líbano, y ahora esta latencia de qué va a ocurrir, cuál es el tercer paso. El primer paso son las provocaciones de Irán a través de sus escenarios de aproximación, como es el sur del Líbano, con los hutíes en Yemen, y ahora el lanzamiento de los misiles. La respuesta ya, una parte de la respuesta fue el asesinato del líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, y ahora estamos esperando la tercera respuesta, o el tercer movimiento. Eso podemos compararlo con un juego de ajedrez, cuando hablamos del tablero, de la estrategia en la política internacional. Esperemos que no haya una escalada. Ya hay unas voces que están haciendo un llamado a la calma, los altos representantes de política exterior, Sí. en Europa, por supuesto en Estados Unidos y en el corazón de la ONU, ¿no? Pensemos también el secretario Guterres, que tiene muchas dificultades para convocar y lograr consenso en esta turbulenta política mundial. Pues bien, es Fabio Sánchez, profesor titular de Estudios Internacionales. Muchísimas gracias por estar con nosotros. A ustedes gracias por la invitación, un placer. Vamos a hacer una pequeña pausa, pero ya regresamos con más. Sigan con nosotros en El Mundo Ahora.